Evangelio según Mateo, su capítulo es el capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta mañana, amados hermanos, le damos gracias a Dios por concedernos estar, hermanos, en estas conferencias, iniciando este día las primeras enseñanzas de la palabra de Dios, hermanos. Cada mensaje que Dios tiene preparado para estas conferencias. Gracias a Dios porque nuestros hermanos tuvieron el deseo en sus corazones, el propósito, lo pusieron delante de Dios, oraron, rogaron. Y hoy Dios comienza a realizar el deseo de sus corazones. Estos versículos, hermanos, que deseamos leer con la ayuda de Dios, quisiéramos meditar un momento. ¿Por qué se están haciendo conferencias, hermanos? ¿Por qué el pueblo de Dios se ha levantado para hacer conferencias, hermanos? Esta vez estamos mirando aquí al Señor Jesucristo. Después que el Señor Jesucristo murió en la cruz, derramó su preciosa sangre, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron, y al tercer día resucitó el Señor Jesucristo de entre los muertos. Y aquí estamos leyendo cuando el Señor se apareció a sus discípulos. Dice que los discípulos, hermanos, estaban turbados, estaban inseguros, pero el Señor les abrió el entendimiento, les habló y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les mostró sus manos, les mostró el costado, les mostró sus heridas. Los discípulos, hermanos, no podían quedarse, hermanos, con duda, inseguros, sino que ellos tenían que quedarse confirmados que el Señor Jesucristo había resucitado de los muertos. Cuando ellos ya lograron comprender, el Señor les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después comienza, hermanos, a comisionarlos, hermanos, los comisionó, les entregó el mandamiento de la predicación del Evangelio, hermanos, y les dice el Señor: por tanto, id, le dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice que una de las razones, hermanos, de celebrar conferencias, aparte de que son las fiestas donde el pueblo de Dios venimos a alegrarnos, venimos a gozarnos, hay un propósito de parte de Dios.
Dios le ha entregado, hermanos, a la iglesia, Dios le ha encomendado el mensaje de salvación a la iglesia. Y sobre la iglesia está la responsabilidad de anunciar el evangelio, hermanos. Esa es una de las razones, de las causas por qué se están realizando estas conferencias, hermanos. Las conferencias, hermanos, estamos mirando, y le decía que vamos a mirar en la palabra de Dios dos causas por las cuales el Espíritu Santo está levantando, ha despertado al pueblo de Dios, a las asambleas, para realizar conferencias, hermanos. Dice que la iglesia recibió este mandato, este mandamiento, que el evangelio se tiene que anunciar en todo el mundo, hermano, en todo el mundo. Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, hermanos, cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, dice la palabra del Señor en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 42, que todos los días la iglesia se reunía, se congregaba en el templo, en las casas, predicando y enseñando a Jesucristo. La iglesia comenzó, hermanos, con ese mandamiento, anunciando el evangelio, porque el Señor lo dejó encomendado a la iglesia para que cumpla con ese ministerio, con ese mandamiento, hermanos. Esa es una de las razones, esa es una de las causas, hermanos, por qué nos hemos congregado esta mañana. Si Dios permite el tiempo, hermanos, estaremos desde hoy, el jueves, el viernes, el sábado, y terminan las conferencias, hermanos, con el partimiento del pan, hermanos. Pero el propósito de la iglesia es cumplir, oye hermano, cumplir con el anuncio del evangelio que el Señor mandó que se anunciara en todo el mundo y a toda criatura. Oiga lo que dice este otro versículo de la palabra bendita de Dios. El Señor, hermanos, comisionó a sus discípulos y les entregó este mandamiento, hermanos. Oigamos lo que dice este otro versículo de la palabra de Dios. Libro de Deuteronomio, y el capítulo es el capítulo 4. Su versículo es el versículo 10. Libro de Deuteronomio, el capítulo 4, y su versículo es el versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Oiga el propósito de Dios. Dice que las conferencias, hermanos, no comenzaron hace poco tiempo, desde la antigüedad, hermanos. De que el pueblo de Dios comenzó, hermanos, comenzó a caminar en el desierto. Comenzaron esa gran caminata. El desierto nos habla del mundo, hermanos, en el sentido espiritual. Dice que Dios le dice a Moisés, hermano, reúneme al pueblo. ¿Me vas a reunir al pueblo? Y el pueblo se reunió, hermanos, junto al monte de Sinaí. Y ahí en el monte de Sinaí descendió la presencia de Dios, hermanos. Y ahí en el monte de Sinaí, Dios habló con el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ese día, cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí, dice que el monte se estremecía, el monte temblaba, y se oía la voz potente de Dios como truenos. Y el pueblo, hermanos, y el pueblo estaba atemorizado.
Y el pueblo estaba asustado al oír las palabras de Dios, al oír la voz de Dios. Ay, hermano, es que el deseo de Dios era reunir a su pueblo amado y hacerle oír sus preciosas palabras. El pueblo no había oído la voz de Dios. El pueblo no había escuchado la voz de Dios, hermanos, pero esta vez Dios los hizo congregar en el monte de Sinaí y oyeron la voz de Dios. Ahora es la iglesia, ahora es el pueblo de Dios. En cada conferencia, hermanos, hay varias conferencias que han dado inicio a este día. Hermanos, están los hermanos en diferentes lugares en las conferencias donde el pueblo de Dios comienza a llegar, hermanos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que se hagan conferencias, hermanos. Dice la palabra del Señor. Dice que el deseo de Dios es reunir a su pueblo amado. La iglesia que Él ha comprado con su preciosa sangre. El pueblo que estamos en la tierra, pero que estamos siendo enseñados por la palabra de Dios, estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, estamos siendo corregidos, estamos siendo sustentados con la palabra de Dios, hermanos, y ese es el propósito de Dios, de congregarnos delante de su santa presencia para hacernos oír sus preciosas palabras, hermanos. Ahí están los siervos del Señor, los colaboradores, los ancianos, cada ministro que ha venido, hermanos, para impartir la palabra de Dios. Cada versículo, hermanos, cada versículo que se va a dar lectura en este santo lugar, cada versículo que vamos a escuchar es una palabra de Dios. Es una palabra de Dios, hermanos, que Dios quiere hacernos oír, que Dios quiere que nosotros escuchemos su preciosa palabra, porque la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida. Así le dice el Señor Jesucristo al tentador, cuando el tentador se le acerca y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús le responde al tentador y le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Dice que el humano, nosotros los creyentes, que estamos en esta naturaleza adámica, tenemos la naturaleza adámica y tenemos también la naturaleza divina. Las dos naturalezas necesitan ser alimentadas. Las dos naturalezas necesitan ser sustentadas, hermanos. La naturaleza adámica, hermanos, esta carne necesita el alimento material, la comida material para ser sustentado, para tener fuerzas, para poder trabajar, para poder viajar, para poder caminar. Y la naturaleza divina, necesitamos la palabra de Dios para sustentarnos, para fortalecernos, para resistir al mundo, al diablo, a la carne, hermanos, porque así decía el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Gracias a Dios, hermanos, por este sagrado libro que nos ha dejado el Espíritu Santo, que nos ha dejado el Señor, que es la palabra de Dios, que nosotros venimos a escuchar, que nosotros venimos a oír. Y el deseo de Dios, hermanos, que nosotros logremos distinguir la voz de Dios, hermanos, que logremos comprender la voz bendita de Dios, que no atendamos meramente la voz del predicador, del enseñador, sino que logremos disfrutar, hermanos. Así dijo Job, hermanos. Dice que el oído, hermanos, es como el paladar. Dice que el oído necesitamos nosotros estar atentos, hermanos, para oír cada mensaje de la palabra del Señor que va a ser impartido en estas conferencias, porque cada mensaje, hermanos, ha salido de la boca de Dios, es la palabra de Dios, es la instrucción de Dios para nosotros, el pueblo de Dios, y Dios quiere que nosotros estemos atentos, hermanos, para poder distinguir la voz de Dios.
para oír como oía el pueblo de Israel, hermanos. Le decía que el pueblo de Israel, cuando estaban cerca del monte, hermanos, oyendo la voz de Dios, oyendo las palabras de Dios, dice que el pueblo temblaba, el pueblo estaba asustado, el pueblo estaba temblando, el pueblo estaba temeroso, porque se oía la voz potente de Dios, hermanos. Que el Señor nos ayude para estar en estas conferencias y poder atender la voz de Dios. Cada palabra, le decía, cada versículo que se va a leer, hermanos, es la voz de Dios dirigiéndose, hablándonos a nosotros, y hagamos el esfuerzo para atender, para oír de buena gana la palabra de Dios, para oír con temor la palabra de Dios, para ponerla en nuestro corazón, para guardarla en nuestro corazón y ponerla en el terreno de la práctica, y poder, hermanos, expresar nosotros los que un día dijo el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras, que al terminar cada mensaje, hermanos, nosotros podamos disfrutar, podamos sentir el sabor de la palabra de Dios y podamos regocijarnos y podamos alegrarnos oyendo la voz bendita de Dios. Oigamos este otro versículo de la palabra de Dios. Vamos a leer aquí, hermanos, este otro versículo de la palabra bendita de Dios. Oigamos lo que dice aquí en el libro de Nehemías. Vamos a leer. Libro de Nehemías, el capítulo 8. Versículos que tenemos aquí para leer. Versículos 5 y 10. Capítulo 8, versículos 5 y 10. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Oye lo que sigue diciendo, leamos también el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Oigamos, hermanos, lo que sucedió esta vez con el pueblo de Israel. Sí que pasaron los años, hermanos, pasó el tiempo, y el pueblo de Israel se había olvidado del libro de la ley, se había olvidado de la palabra de Dios, de lo que Dios les había instruido, de lo que Dios les había dicho, porque Dios les había recomendado al pueblo de Israel diciendo, porque estas palabras les dijo Dios, ustedes las van a guardar, ustedes las van a leer, ustedes las van a meditar cuando vayan de camino, cuando estén en la casa, cuando vayan de camino, le van a contar a sus hijos, lo van a poner en sus manos. Y así, hermanos, el pueblo de Dios se había olvidado de las recomendaciones de Dios, y habían dejado por un lado el libro de la ley, hermanos. Pero esta vez Dios levantó a este hombre de Dios, como fuera Esdras, hermanos. Dice que esta vez se congregó el pueblo de Israel. Oigamos, hermanos, qué reverencia esta vez, cuando el pueblo de Israel se juntaron, se congregaron, hermanos, y cuando este hombre de Dios, hermanos, abrió el libro de la ley ante ellos, hermanos, dice que todo el pueblo estaba atento, estaban mirando, hermanos, y cuando se abría el libro de la ley, dice que ellos se inclinaron a tierra, adoraron a Dios, le dieron gracias a Dios, y decía el pueblo, amén, amén. Oye, hermano, porque estaban ellos, dice, disfrutando de la palabra de Dios, porque estaban ellos atentos, oyendo el libro de la ley. El libro de la ley es la misma palabra de Dios, hermanos. Oigamos lo que dice ahora el versículo 10. Versículo 10. Luego les dijo,
id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Oiga, hermano, oye lo que estamos mirando en la palabra de Dios. Dice que una de las razones, hermanos, por las cuales se están realizando estas conferencias, hermanos, el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de los ancianos, en el corazón del pueblo de Dios, de realizar conferencias en este lugar. Es que Dios desea, hermanos, es que Dios anhela, hermanos, congregar a su pueblo, reunir a su pueblo, hermanos, y luego hacerle oír sus palabras preciosas, sus palabras benditas a su pueblo, a su iglesia. Oye, hermano, porque nosotros somos el pueblo que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, y Dios tiene ese fiel cuidado, hermanos. Dice que esta vez el pueblo ponía atención a la palabra de Dios, no tanto atendían, no tanto se preocupaban de la voz de Nehemías, sino que ellos distinguían la voz de Dios, hermanos. Ellos estaban disfrutando de la voz de Dios, y cuando ellos oían, hermanos, cuando ellos oían cada artículo, cada palabra que este hombre de Dios leía, hermanos, dice que el pueblo le ponía el sentido a la palabra. Dice que el pueblo de Dios, hermano, le ponía el sentido a la palabra de Dios, y esas palabras, hermanos, y esas palabras llegaban al corazón del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios comenzó a alegrarse. Dice que algunos de la alegría comenzaron a llorar, hermanos, porque a veces lloramos de alegría, a veces se llora de alegría, a veces también se llora de tristeza, hermanos, pero estamos mirando en la palabra de Dios. Dice que el pueblo, algunos tristes, algunos alegres, unos gozándose, otros llorando, hermanos, al oír el libro de la ley. Dice que esta vez le dice este hombre de Dios, vayan, le dice este hombre de Dios, vayan a darle, llévenles porciones a aquellos que no tienen nada preparado. Este día, decía este hombre de Dios, este día es un día santo para Jehová. Vayan, oye lo que dice este versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Dice que, hermanos, el pueblo de Dios reunido son también fiestas, hermanos, donde el pueblo de Dios se viene a alegrar, se viene a gozar, hermanos, y donde el mismo Señor se alegra, hermanos, al estar en medio de la congregación, al estar en medio de su pueblo. Así dijo el Señor Jesús: anunciaré, dijo el Señor, a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Oye, hermano, ahora no es allá en el pueblo de Israel, ahora es aquí en Panabajal, el pueblo de Dios reunido, las hermanas trabajando y cada uno en su puesto, los hermanos también, el pueblo de Dios que ha venido, hermanos, y que hemos venido para oír la ley de Dios, para oír la palabra de Dios, para ser enseñados con la palabra de Dios, para ser sustentados, para alegrarnos, hermanos, con la palabra de Dios. Oiga este otro versículo, miremos lo que dijo aquí el sabio Salomón, libro de Proverbios. Libro de Proverbios, vamos a leer en el capítulo, es el capítulo 12. Su versículo es el versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Oiga, hermano, en estas conferencias vendrán algunos hermanos tristes, algunos hermanos con problemas, algunos hermanos con necesidad, algunos hermanos débiles, y ya no continuar hemos venido esta mañana en estas conferencias, hermanos,
su palabra, cada hermano. Dice este versículo que estamos leyendo, versículo, la congoja el corazón del hombre, lo abate. Sus hermanos trabajando, hermanas están trabajando, otros están ahí sentados, por dentro están llorando, por dentro están tristes por las problemas de la vida, por la lucha de la vida. Pero lo que dice la palabra de Dios, la buena palabra, oye hermano, pero la buena palabra lo alegra. Muchos hermanos que vienen tristes, muchos hermanos que vienen afligidos, van a salir de estas conferencias con buen ánimo, y de estas conferencias van a salir de esta del camino de Dios. Dice la buena palabra de Dios son de aquellos hermanos que están acongojados por causa o por las cosas de la vida. Mismo ligeramente este otro versículo de la palabra de Dios dice aquí en el libro de los Salmos 119, es el versículo. Oiga, este hombre de Dios, versículo, mi consuelo. Leamos el 49, la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hermanos, dice que la buena palabra de Dios, dice que vivifica al creyente, a que ya no tienen ánimo para continuar. Para eso Dios hace congregar a su pueblo amado, para hacernos oír sus palabras. Es por eso que el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, versículo 63 del Evangelio según Juan, decía el Señor, las palabras que he hablado, dijo él, y hermanos, deseo de Dios de congregarnos en su santa presencia es para hacernos oír sus palabras, es para hacernos alegrar, es para animarnos, para que nosotros con nuestra carrera esta mañana le damos gracias a la palabra leída y que Él la bendiga. Y los guardaré